Más allá de, como dijimos, esos primeros minutos donde no supo aprovechar todo, este es un golón. Golazo de Nelson Díaz, por favor. ¿Dónde la pone y con qué remate, aparte? ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol y sudamericano, americano, de todo el continente. Como ustedes ya lo saben, seguimos con el premundial CONCACAF Sub-17. Sí, tenemos que saber quiénes van a ser las 4 selecciones de CONCACAF que vayan al Mundial de Perú de este año a nivel Sub-17. Quiénes van a representar a CONCACAF. Y aquí estamos, seguimos con la fecha número 3. En este caso hablamos del partido entre El Salvador y Surinam. Sí, hablamos de la selecta Surinam, la selecta o la selectita, vamos a decirle, porque es más pequeña, son los jóvenes. Y aquí estamos para poder analizar, resumir, reaccionar a este hermoso partido, para determinar cómo van a terminar también en las posiciones y si hay alguna clasificación octavos de final. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén, se suscriben al canal ya mismo, nos apoyan muchísimo con la suscripción, activen también la campanita para no perderse ninguno de los videos y vayamos con todo a ver a El Salvador, Surinam, El Salvador. Bien, ahí tenemos la salida de los equipos en el inicio del encuentro en este último partido de fase de grupos. Surinam, El Salvador y Surinam, ahí caminando con los jueces, caminando con los árbitros, y el saludo protocolar, el inicial. Vamos a estar ahí. Raro, ¿no? Que se haya parado uno de Surinam, al final debe ser el capitán, pero bueno, raro. En fin, El Salvador ahí saliendo al campo con su alineación también, con su característica formación, en este caso el dibujo táctico de 4-2-3-1, y por el otro lado Surinam con ese 4-5-1 defendiéndose a más no poder, y ya arrancado obviamente el partido para poder analizar, ¿no? Con obviamente el coach Juan Serrano analizando bien la movida, y un partido que, como ya decíamos y como también ha repetido mi hermano, siempre hubo un rival más flojo que el resto en toda la fase de grupos. Y en este caso, en este grupo, ha sido Surinam. El Salvador aprovechó desde el primer minuto, sabía que tenía que ir a buscar eso y empezó a acorralar a Surinam en área propia, en arco propio. No lo dejaba reaccionar, era un vendaval de ir tras ir, de llegar hasta encontrar el gol. No se iba a rendir. Por ahora Surinam, más allá de su esquema táctico, se encontraba defendido con el arquero, con algún que otro defensor, pero mira, inclusive estas cosas, errores defensivos, salidas malas del fondo, pero El Salvador todavía no lo aprovechaba al 100%. Es obviamente importante en el juego porque ha tenido muchas situaciones, muchísimas, y sobre todo las primeras le costó bastante afinar lo que era el ataque final, ¿no? Tratar de, obviamente, encontrar esa última puntada para poder marcar la diferencia, para poder estar a favor en el trámite, estar más tranquilo, obviamente pensando en la tabla de posiciones, sabiendo que Surinam también tiene su chance, y como ustedes dicen, ¿no? Y como todo el mundo dice en el fútbol, cuando no haces los goles en un arco, te los terminan haciendo en el otro. Muy probablemente los errores eran cada vez más garrafales hasta que llegó. En un momento llegó el primer gol del Salvador, al fin alguien la clavó un costado. Calidad pura para Brian Vázquez, que ponía el 1-0. Muy bien, apuntando ahí al costado. Bien por Brian Vázquez, bien por el 1-0 del Salvador. Después de obviamente errores y horrores, vamos a decir la verdad, de Surinam. Terminaba por colocarlo a un costadito. Ahí sí, ya abría el marcador El Salvador y era otro cantar, porque fíjate que enseguida, ahí nomás, aprovecha también Sarabia a los 27 minutos y pone las cosas, sí, ya 2-0, liquidadas. O sea, no había manera de que al Salvador se le escapara este partido. Se encontró medio nervioso, medio ansioso a la hora de definir antes del primero, sí, pero ya después el primero y el segundo vinieron así. Es un golazo también, se encuentra bárbaro ese pase y define sin ponerse ni un poquito nervioso por arriba. Calidad pura para la selecta hasta lo que iba de este partido. Era el partido en el cual se tenía que lucir para llegar también además con confianza a lo que podían ser los octavos de final, y aparte no sufrir, ¿no? Tratar de estar atento más allá de alguna que otra llegada aislada de Surinam.
aunque sea esta por ahí es de las más claras, creería yo. Lo terminó pasando por arriba, eso no queda ningún tipo de dudas. Y ya a partir del segundo tiempo también fue otro cantar, el 2-0 arriba lo dejaba con otro color, con otro sabor de boca, e iba por más. La selectita no se quedaba atrás, seguía buscando ampliar la diferencia, buscando también esa diferencia de gol para ver si en algún caso podía llegar a alcanzar la primera posición también, ya pensando un poco en eso. Y acá vemos de vuelta, ¿no? Este es un error garrafal, con el gol de Christopher Arias, error garrafal del arquero de Surinam. Lamentablemente son selecciones que se nota obviamente la diferencia futbolística con respecto al resto. Y bueno, Christopher no malgastaba, no desperdiciaba y encontraba el 3-0, la selecta ya tranquilísima. Simplemente seguir porque obviamente el partido lo ameritaba y la selecta se sentía obviamente con confianza después de estar 3-0, imagínate, como para no estarlo, como para no jugar, como para no proponer. Claro que sí, claro que uno quiere seguir y obviamente los jugadores tendrían ganas de seguir marcando la diferencia. Acá más allá de que parecía o no penal, el árbitro terminó por no cobrar. Aquí otra vez sigue insistiendo El Salvador, que ha tenido un partido correcto, que ha tenido un partido muy pero muy sólido, muy pero muy firme, y obviamente pensando en la ofensiva, ¿no? Más allá de, como dijimos, esos primeros minutos donde no supo aprovechar todo. Este es un golón. Golazo de Nelson Díaz, por favor. ¿Dónde la pone? ¿Y con qué remate aparte? Estaban 2 contra 1 y él elige clavarla ahí. Ay, El Salvador y la selectita para el 4-0. Dibuje, Salvador. Dibuje El Salvador nomás. Deleitándose con ese 4-0. Goleada. Y aparte ya clasificación a octavos de final de este premundial, de esta competencia que hace CONCACAF para clasificar al Mundial de Perú. Excelente, excelente. Obviamente hizo lo que tenía que hacer. Estaba ante un rival claramente más, un rival inferior en cuanto a características de juego. Logró imponerse, goleó 4-0, se dio el gusto de hacer unos lindos goles, que también es importante. Y acá, derechito a los octavos de final, quedará saber ahora con el partido que se va a estar jugando entre Honduras y Haití, cómo termine, en qué posición, ¿no? Si segundo o tercero, de acuerdo a lo que logre hacer también Haití con respecto a Honduras. Si no, todo indicaría que va a terminar segunda la selección, o mejor dicho, la selecta, y El Salvador estaría disputando los octavos de final que arrancan el sábado. Así que hasta aquí hemos llegado. Triunfo de la selecta, ganó, gustó, goleó. La verdad, cátedra. Hasta aquí hemos llegado con el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir a nuestro canal acá abajo. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Dejen ese enorme like. Dedito para arriba si les gustó. Sí, acá abajo también comenten qué les pareció el partido, cómo vieron a la selecta, cómo la ven en octavos de final, con quién les gustaría que se cruce. Todo lo que tengan para opinar acá abajo. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.